Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase. Vamos a esperar un minutito más hasta que se nos conecten los compañeros, hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia, ¿no? Entonces nos daremos 2 minutitos. Buenos días. Vamos a comenzar, pero como siempre vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros y hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia y vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? Nos daremos 2 minutitos. No se olviden poner su nombre, por favor. Vamos a seguir admitiendo a todos los compañeros que se estén conectando. Bueno, entonces ya estamos, ¿no? Pongan su nombre en el chat grupal. Poco faltan todavía algunos realizar eso. Hasta mientras daremos inicio de una vez. Ya hemos terminado con el tema anterior que era el, la aplicación, el carácter temporal de la aplicación, temporal y espacial de la aplicación del derecho tributario o de las normas tributarias y los principios del derecho tributario, que bueno, ya los habíamos revisado eh, en el régimen financiero de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, ya estando superado ese tema, ¿no? Lo que nos toca es ir a lo que se refiere a la relación jurídica tributaria o relación jurídico-tributaria como un nuevo ya, tema de avance en la temática, ¿no? Y ese no es nada difícil, sino solamente es la relación que tiene el Estado con el contribuyente y las características esenciales y cómo en la práctica se, se presenta y se ejerce esta, esta relación jurídico-tributaria que es, es de carácter especial, ¿no? Y vamos a ir revisando y también admitiendo a los compañeros, vamos a ir revisando los, primero los parámetros generales de lo que significa esto de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Entonces, toda situación jurídica, ¿verdad? Eh, implica una relación jurídica, ¿verdad? En una situación jurídica está la norma que tiene que ser aplicada y el sujeto eh, que tiene que adecuar su conducta a la normativa vigente o al derecho positivo, ¿no? Entonces, esto implica una relación jurídica porque al incumplimiento se va a accionar un mecanismo de sanción que tal vez va a ser iniciado por el Estado o por el afectado, o en su caso, se va a reclamar el cumplimiento de, de un contrato, de una obligación, de un deber o una contraprestación a la que nos hemos comprometido, ¿no? Entonces, ahí se va a conformar una relación jurídica, indudablemente, ¿no? Entonces, toda situación jurídica implica una relación jurídica, ¿no? Y esta relación jurídica se traduce como el nexo o el vínculo que se produce o se genera entre dos o más sujetos a propósito de un hecho o una condición a la cual
una norma le atribuye ciertas consecuencias y esta es una relación jurídica, ¿no? Entonces, ese nexo entre, entre dos sujetos puede ser un contrato, ¿verdad? Y a este contrato la norma le atribuye algunas consecuencias jurídicas a su incumplimiento. Entonces ahí se conforma una relación jurídica. En el caso de los impuestos, el nexo es la obligación tributaria que tiene el contribuyente, ¿verdad? Para con el Estado, ¿no? Por haber recaído en el hecho generador, que como recordemos, ese supuesto de naturaleza jurídica o económica establecido en la norma y que da origen a la obligación, pero que además es ajeno a toda voluntad del Estado. Entonces uno recae en el hecho generador por propia voluntad y esto ocasiona consecuencias jurídicas, ¿verdad? Da nacimiento a la obligación jurídico-tributaria y el incumplimiento de esta obligación tributaria, material o formal da origen a las sanciones por incumplimiento, ¿no? Entonces, así se configura la relación jurídico-tributaria, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con el derecho tributario propiamente, pero es un buen ejemplo para entender cómo se configura una relación jurídica, ¿no? Si Pedro, de forma, digamos, culpable, choca su vehículo contra el vehículo de Ramón ocasionándole deteriores, surge entre ellos una relación jurídica o un vínculo jurídico en razón de la reposición del daño civil. Entonces, todo hecho con consecuencias jurídicas implica una relación jurídica, ¿no? Y en el caso de los impuestos, la relación jurídico-tributaria, ¿no? En materia tributaria, como señala nuestra diapositiva, ¿no? El vínculo que se forma implica el cumplimiento de una serie de obligaciones que se dividen en dos grandes grupos, que son las obligaciones materiales y la obligación formal o las obligaciones formales. La obligación formal o las formales, que como ya hemos repetido, se traduce en el cumplimiento efectivo, en el pago efectivo del monto determinado como tributo, eh, como tributo a pagar o como obligación tributaria, ¿no? Entonces, hago mi declaración y de ahí se extrae que le debo 120 pesos, ¿no? a, a favor de impuestos. Imprimo, voy y hasta ya cumplió mi obligación formal, he declarado, he impreso, entonces voy al banco, eh, dispongo del monto, efectivamente, lo deposito y ese es el cumplimiento de la obligación material, el pago en sí, ¿no? Imposar el monto determinado como tributo a favor de la administración tributaria. Entonces, eh, este vínculo, ¿no? Todo este conjunto de obligaciones, ¿no? Conforman el vínculo jurídico tributario o la relación jurídico tributaria, ¿no? Y esta serie de obligaciones materiales y formales se cumplen a favor del Estado. Entonces, el Estado está en una posición únicamente de derecho, ¿verdad? Y el contribuyente está en una posición únicamente el contribuyente está en una posición únicamente de obligado o en la que tiene que cumplir el deber de la obligación formal y material a favor del Estado, ¿no? Sin una contraprestación inmediata, o sea que cuando yo voy a pagar mis tributos, el Estado a mí no me va a dar eh, nada, ¿verdad? No va a prestarme un servicio inmediatamente. Pues bueno, en un futuro, si yo voy a hacer uso de los servicios básicos, acceder a la educación pública, a la salud pública, entonces eh, sí estaría, digamos, de alguna manera utilizando el dinero que estoy pagando por impuestos, ¿verdad? Porque eso se traduce en satisfacción de necesidades y prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, pero de manera inmediata, cuando yo voy y pago mis impuestos cada mes, el Estado a mí no me da nada. Lo único que para lo que pago es para que no me clausuren, para que no opere la amenaza de sanción que está en la norma al incumplimiento, que se imponen al incumplimiento de las obligaciones materiales o formales, ¿verdad? Entonces,
bajo amenaza de sanción cumplo mis obligaciones, pero no me otorgan ningún beneficio inmediato, ¿no? Aunque en realidad, doctor, el beneficio debería ser que si yo tengo un local, no sé, en la calle San Martín, ya que yo pago mis impuestos, no debería haber tanto congestionamiento vehicular, no tendría que haber puestos en las calzadas, tendría que haber mucha mayor seguridad, tanto ciudadana como en el tema de las calles y todo eso. Se supone que para eso tendría que yo tributar mis impuestos, pero en la teoría es así, pero en la práctica creo que no tanto, ¿no, doctor? Sí, de la práctica parecería que solamente alcanza para pagar los sueldos de los funcionarios, porque sí es una serie, una gama de servicios básicos, ¿verdad? No solo, y de necesidades, no solamente es la educación, la salud, el desarrollo económico, productivo, también está, como dice, la seguridad ciudadana, que es de materia exclusiva del Estado, ¿no? Mediante la policía, también está el control este de las, bueno, como dice, si uno se raja para estar en regla, para tener tu patente de funcionamiento, tu patente de publicidad, para haber sacado tu NID, aunque sea de régimen simplificado y que no otorgues factura, pero sí estás en una formalidad, ¿verdad? Y, y en tu cara están ejerciendo el comercio de manera informal y no existe un control como para proteger al contribuyente, ¿verdad? De la competencia desleal y que pueda obtener utilidad para tributar de mejor manera, pero en sí, así es como está la realidad, ¿verdad? Es como nos hemos acostumbrado. Y parecería que aquí en Bolivia ser formal es de verdad para los sonsos, así como dicen algunas personas, porque a mi lado está ejerciendo el mismo rubro una persona que no está tributando nada y vienen y le clausuran y se va al lado o al frente y listo. ¿Y qué le pasa? ¿No? Y en vez de llamarse Pollos Doña María Carmen, se llama Pollos Doña Carmen María y ya, y cuál es el problema para ella, ¿no? Entonces, y el que quiere evadir impuestos o defraudar, encuentra siempre la manera, ¿no? El, no tiene cosas a su nombre, se compra los autos o motos con poder y nunca registra su nombre y la deuda sigue a nombre del que le ha vendido. Después se cambia de lugar, cambia la razón social cada vez que le clausuran y como no tiene cuentas y no piensa tener porque sabe que es defraudador de impuestos, el, entonces no, va a seguir ejerciendo de esa manera, de manera ile- ilegítima, ¿no? El comercio, pero bueno, son las cuestiones de hecho que se presentan en nuestro medio y solamente es, bueno, es tarea de la administración tributaria tomar medidas para prevenir y para castigar esas prácticas, ¿no? Pero lo que está en el código está nomás, ¿no? Ahora, esta, este vínculo, ¿verdad? Ahora que bien que se forma desde el momento que recaes en el hecho generador, el, no termina con el pago, ¿verdad? Con el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales, porque después te pueden fiscalizar. Tú crees que has pagado bien, que has declarado bien y después viene la vista de cargo y te dicen, eh, de tal mes, de tal año, has pagado mal o no se aplica el crédito fiscal que has declarado o has declarado mal o has omitido el monto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sigue vigente el vínculo jurídico tributario, ¿no? Pero en esta parte ya entre, digamos, en una etapa ya jurisdiccional, ya sea administrativa o judicial, en la que se va a decidir si has o no cumplido a cabalidad tus obligaciones materiales o formales, pero de todas formas, posterior a, valga la redundancia, al cumplimiento que tú has realizado, entre comillas, y dentro de tu criterio, a cabalidad, ¿no? Entonces te fiscalizan y ¡pum! Sigue vigente. ¿Cuánto tiempo? 8 años, ¿verdad? 8 años más después de que has cumplido con tus obligaciones, porque eh, ya sea que hayas cumplido o incumplido, entonces la administración
tiene la facultad de fiscalizarte durante 8 años, ¿no? Y eso dice el artículo 59 del Código Tributario, ¿verdad? Cuando establece el periodo para la prescripción de las facultades, porque no prescribe nunca la deuda, ¿verdad? Prescriben las facultades, entonces prescriben a los 8 años, dice controlar, investigar, verificar. ¿Qué quiere decir? Que desde que has cumplido en plazo tus obligaciones materiales y formales, 8 años más te pueden notificar para que tú acompañes tus facturas, tus declaraciones, de las facturas de las que has sacado el crédito fiscal, ¿no? Y se reactiva o sea, sigue vigente la relación jurídico-tributaria, pero en esta etapa, digamos, de fiscalización, es, cuando pasan los años es difícil pues tener la documentación, ¿verdad? ¿Quién va a guardar 8 años de facturas? 8 años tus talonarios, 8 años tu compra, 8 años lo que hace, de lo que ha sacado crédito fiscal para el IVA, de las después de las compras vinculadas, de las no vinculadas, y encima así en orden y que te vengan y te pidan, bueno, lo más probable es que no tengas, no acompañes nada y al final, como quiera la administración te va a determinar deuda tributaria sobre base presunta, porque hay dos maneras de determinar la deuda tributaria. Sobre base cierta con tus declaraciones, ¿no? Y con y digamos, te notifican y te dicen, tienes plazo de 20 días para acompañar tus descargos. Si acompañas tus descargos originales, todo, sobre esa base se va a calcular, ¿no? Base cierta, ¿no? Pero ¿qué pasa si no los encuentras, no los tienes y demás? No acompañas, entonces base presunta, pues, ¿no? Sobre el criterio o el monto de deuda que esté que sea calculado por la administración, o en su caso, si es algunas declaraciones de IVA, ¿sí? Que no has realizado, se va a tomar como ingreso, van a tomar el de otro profesional de tu mismo rubro. Por ejemplo, tú eres abogado, no has declarado y no tienes cómo demostrar tus ingresos, ni tus compras, ni tus ventas, van a agarrar de otro abogado que sí es formal y, y no van a agarrar pues el que menos declara, ¿no? Van a agarrar a alguien que tiene un buen ingreso y con esas mismas declaraciones te lo van a copiar a vos, base presunta. Entonces, te van a calcular la deuda tributaria, ¿no? Entonces, no se acaba la relación jurídica, lo que queríamos subrayar es que no se acaba la relación jurídico-tributaria con el pago en plazo y el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales, ¿no? Puede reactivarse dentro de esos 8 años que dura, en los que tiene plazo la administración tributaria para hacer uso de sus facultades de control, investigación, verificación, comprobación, determinación y imposición de sanciones tributarias administrativas, ¿no? Ahora, sigamos avanzando. No, la nota característica de la relación jurídica tributaria se expresa en que la misma siempre es de un contenido patrimonial, es decir, que será necesariamente una obligación de dar una suma de dinero impuesta por ley a favor del Estado acreedor y que contiene como obligación accesoria las formales, ¿verdad? Que hemos visto que son todas las otras obligaciones que no tienen previas al pago y que no son el pago en sí mismo. Entonces, esta relación jurídico-tributaria siempre dice es de contenido patrimonial porque lo que hace es cobrar una suma de dinero, ¿verdad? Y ¿qué pasa si te está ejecutando, ¿verdad? Por impuestos, una casa debe impuestos o un auto, ¿verdad? Y vos con la deuda de impuestos lo vendes, ¿no? Y tu comprador, ¿qué pasa? Adquiere la deuda, ¿verdad? Porque lo que está grabado es el bien, ¿no? No importa quién sea su propietario, no es de contenido personal, es de contenido patrimonial, ¿no? Y otra nota del contenido patrimonial es que, digamos, como dice acá, siempre va a ser necesariamente una suma líquida de dinero exigible. No voy a poder,
cancelar en especie, en ir a trabajar a favor de la administración hasta pagar mi deuda, ¿verdad? ¿No? Ni me van a meter a la cárcel a menos que recaiga en un delito tributario, ¿verdad? Que está expresamente establecido como tal en la ley, ¿no? Lo otro se llama contravención tributaria y no reviste pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, el, este contenido patrimonial, ¿verdad? Se refiere a eso, a que el, va a perseguir el pago más allá sobre los bienes que generen la obligación tributaria o sobre las operaciones que generan la obligación tributaria, ¿no? Sin generar un vínculo personal, ¿verdad? En este caso de los bienes inmuebles, lo que genera la deuda es el bien, ¿verdad? La propiedad, el derecho propietario sobre el bien, ¿no? Y si existe deuda y otro cambia su derecho propietario a sabiendas de la condición impositiva, ¿no? Entonces no quiere decir que se va a borrar la deuda, ¿verdad? O que van a tener que ir a buscar qué otros bienes tiene el que figuraba como deudor hasta el año pasado. El, sino que sobre el bien que está generando la obligación impositiva se va a perseguir el cobro de la deuda. A eso se refiere el contenido patrimonial. Pero a veces en derecho aduanero se rebasa el contenido patrimonial y ya se entra a una relación jurídico-tributaria de contenido personal, porque, bueno, una cosa es esa de la compraventa de inmuebles y que sabes que tiene su deuda impositiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa eh, porque para registrar tu nombre necesitas los impuestos, ¿no? Necesitas una proforma, y todo lo pertinente, así que, bueno, no puedes alegar que de mala fe te han dicho que sí había pagado todo y has hecho tu trámite sin que te pidan ni una boleta de impuestos. No se puede, ¿no? Pero en el caso de aduanas, eh, ¿qué pasa cuando un señor trae de contrabando, ¿verdad? El, También la administración aduanera puede hacer controles internos para verificar qué mercancía ha sido internada de contrabando, ¿no? Entonces, todavía puede sufrir control y fiscalización una vez estando dentro del mercado interno, no solamente hasta que pase la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vos agarras y te compras un bien de alguien que había sido de contrabando, ¿no? Pero tiene su tienda, todo, ¿no? Y hasta el momento no le han hecho el control, la fiscalización, ni nada, ¿no? Y tú te lo has comprado bien, así, ¿no ve? Con factura, todo, dentro del mercado interno. Y luego, después de que tú te lo has comprado, recién vienen y le fiscalizan todo y no había tenido DUI, no había tenido registro, no había tenido nada, ese bien que te lo ha vendido a vos, ¿no? Entonces van a agarrar y prescindiendo de la buena fe que tú has tenido y la confianza legítima y que en ese momento no, ya estaba acá en el mercado interno, pero no tenía ningún proceso de contrabando, igual van a ir y te van a afectar a vos tu patrimonio, ¿verdad? Porque te lo van a quitar, ¿no? Entonces, ese, es complicado esto de definir el contenido patrimonial a la hora de hacer valer la relación jurídico-tributaria, ¿no? Eh, en cuanto a una definición de, la, de este vínculo o de este nexo que se forma entre el Estado y el contribuyente, podemos decir que la relación jurídico-tributaria es el vínculo de carácter personal cuya obligación se centra entre el Estado como acreedor al tributo y que se llama sujeto activo, quien tiene la pretensión de una prestación pecuniaria bajo el título de tributo, es el titular del derecho, ¿no? Y el contribuyente o deudor que queda en la posición del sujeto pasivo que se encuentra forzado a cumplir con la prestación. Entonces, este, como podemos deducir, ¿verdad? El Estado nunca va a caer en la posición de sujeto pasivo y el sujeto pasivo nunca va a estar en la posición de sujeto activo, o sea, nunca va a estar en la posición en que tenga que cobrarle al Estado.
Eh, y lo que más se asemeja a eso es, digamos, el crédito fiscal, ¿no? Cuando agarras tus facturas de compra y, y las, y, y te apropias del crédito fiscal para pagar menos impuestos, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, con tus facturas de venta, lo que tú facturas, se te va a calcular el impuesto. Pero tus facturas de compra te sirven para disminuir el impuesto. Eso se llama crédito fiscal. Pero no todas te sirven, solamente te sirven las que tengan que ver con tu rubro. O sea, digamos, cuando eres abogado te servirá pues tu factura de impresora, de tintas, de hoja, de sello, de notaría, ¿no? Algunas de teléfono. Entonces, cuando determines, cuando estés declarando y con tus facturas de venta digas, ah, ya debo 100, pero he gastado esto en mi actividad, tengo estas facturas que son vinculadas a mi actividad, entonces voy a disminuir esos 100, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces es como si el Estado te debería, ¿verdad? Por comprar con factura. Tú por vender, por ejercer la actividad económica, le debes, no vas a facturar, pero por comprar con factura, por apoyar al mercado formal, el Estado te debe, eso se llama crédito fiscal. Es, digamos, lo que más se asemeja a que el sujeto, el contribuyente, eh, pueda, digamos, salir de la posición del sujeto pasivo, pero ni así, ¿no? Porque el sujeto, el contribuyente, está partiendo de una posición de deudor para apropiarse del crédito fiscal. ¿No? Ya. Y bueno, otra es que bueno, puede ser que hayas pagado indebidamente tus impuestos, ¿no? Te has equivocado de número de inmueble, en vez de 1996, 1999 le has dictado y te lo has pagado, ¿no? Entonces ya, que no está todo perdido, todavía tienes un plazo para poder hacer efectivo una acción de repetición por impuesto pagado indebidamente o en exceso. Entonces agarras, haces tu acción y luego se te reconoce, pero nunca te van a devolver en dinero. ¿Qué va a pasar? Van a hacer una resolución diciendo de que se reconoce, ¿verdad?, que ha habido un pago indebido y este pago va a ir a compensar los impuestos de las siguientes gestiones. ¿Y qué pasa si ya lo has vendido tu casa y tu auto y ya no piensas tener nada? Bueno, hay cosas que se presentan, ¿no? Pero no todo puede estar normado por la ley, así que cuando esos casos en particular se den, hay que intentar resolverlos desde el campo de los principios y de los derechos, pero es una posibilidad, ¿verdad? No, no siempre, bueno, yo no he visto hasta el momento que eso haya pasado, pero sí es una posibilidad que se puede presentar, ¿no? Que tengas que se haga una resolución declarando que hay un monto indebidamente pagado y que ya no sea propietario de nada, que le deba, que justo sea de impuesto a la propiedad de bien inmueble y que ya no tenga bienes inmuebles a su nombre, ¿no? ¿Dónde se va a compensar? Tal vez podría traspasarle el crédito fiscal a otro contribuyente, pero tendría que venderle y bueno, hacer una declaración para... Algo debería poder hacerse, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto se presente ese caso, entonces seguramente van a resolver de alguna manera. Ahora, en otras definiciones, ¿no? Señalan que la relación jurídica es una simple relación obligacional al, al lado de la cual existen otras distintas como las formales. O sea, solamente es una obligación pecuniaria como cualquier otra del, del derecho civil, ¿no? Y no tiene ninguna nota característica. Y solamente que al lado de esta obligación, de esta relación obligacional, aparte de la obligación de pago, existen otras formales, pero siempre, hasta en el derecho civil, en el derecho privado, se pueden plantear otras obligaciones formales al lado de la material o de la obligación de pago. ¿Qué pasa si tú me prestas 1.000 bolivianos y me dices, ya, me va a devolver el 14 de septiembre
a las 2 de la tarde en la acera este de la plaza principal, ¿verdad? Si te quiero devolver en el estadio, no da, ¿verdad? Porque no hemos planteado esa forma de devolución, ¿no? Entonces, no voy a poder cumplir a cabalidad mi obligación formal, ¿no? Y en consecuencia no te voy a pagar y voy a estar en mora y tal vez va a surgir alguna penalidad o va a correr algún interés. Entonces, la forma es muy importante para el cumplimiento de las obligaciones y mucho más para el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Otra definición señala que es una relación de derecho unilateral de contenido diverso, completa y autónoma y cuya principal obligación es la de dar, ¿no? Dice que es unilateral, bueno, de contenidos diversos porque, digamos, está la obligación de pago, está la declaración, está la inscripción, ¿no? Está además el carácter de sujeto, la condición de sujeto pasivo, entonces tiene contenidos diversos y además es completa y autónoma, cuya principal obligación es la de dar, ¿no? La de dar una suma de dinero, pero unilateral porque solamente el Estado es el único que tiene derechos en esta relación y el sujeto pasivo solamente tiene obligaciones, obligación de declarar, obligación de inscribirse, obligación de pagar, obligación de guardar 8 años su documentación, obligación de informar, obligación de muchas obligaciones, ¿no? Y el Estado que tiene el derecho de que el derecho patrimonial como acreedor de recibir el monto de dinero. Y si incumples el derecho de perseguir el pago mediante una vía jurisdiccional, ya sea administrativa o judicial, ¿no? Otros dicen que es solamente una obligación susceptible de valoración económica que tiene algunos otros deberes administrativos, ¿no? Y bueno, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, pero terminamos con el concepto que nos ofrece nuestro Código Tributario de la relación jurídico-tributaria en su artículo número 13 y vamos a ir viendo qué nos dice esa parte. Creo que eso se ha subrayado así nomás. Acá estamos en el número 13, ¿no? Vamos a ver primero el título de esto, ¿verdad? Dice, capítulo 3, relación jurídico-tributaria, ¿no? Justo el tema que estamos tratando. Después dice, concepto, ¿verdad? La obligación tributaria constituye un vínculo, ¿no? Relación jurídico-tributaria, sección 1, obligación. ¿Y cómo define la obligación? Como un vínculo. Y aquí ya entramos en un campo, digamos, de indeterminación o de la norma, ¿verdad? Es imprecisa, porque uno, ya está bien que se llame relación jurídico-tributaria el capítulo y que no ofrezca un concepto, ¿verdad? Pero después dice sección 1, obligación tributaria, y cuando define la obligación tributaria, ofrece el concepto de la relación tributaria, cuando la obligación es un deber, ¿verdad? La obligación formal, la obligación material, ¿verdad? Eso es una obligación, el deber de pago, el deber de cumplimiento, ¿no? Pero la relación jurídico-tributaria es el vínculo, el nexo, como ya estábamos viendo en la teoría, ¿no? Pero cuando nos vamos a nuestro código tributario, a nuestro artículo 13, nos establece la obligación tributaria constituye el vínculo, ¿no? Entonces se confunde el concepto de vínculo, de relación con el de obligación, como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son porque son dos cosas diferentes. Pero bueno, es como eso a manera de observación de lo que establece nuestro código, pero lo tendremos como si estaríamos definiendo a la relación jurídico-tributaria y nos olvidaremos de lo que dice la sección, ¿verdad? Entonces dice, la obligación, dice, ¿no? Que debería ser la relación. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegio especial, ¿no? En materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por ley especial, ¿no? Entonces, aquí nuestro código ya nos establece la norma o nos establece la regla general de que si en nuestra relación jurídico-tributaria va a ser de carácter patrimonial o va a ser de carácter personal, ¿verdad? Y como hemos visto, en derecho aduanero es de carácter patrimonial, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando porque se rige por ley especial, ¿no?
que es la 1990, Ley General de Aduanas. Pero cuando hablamos eh, de la parte general, ¿no? De los otros tributos que no son aduaneros, estamos hablando de que la, esta obligación, esta relación, constituye un vínculo de carácter personal. ¿Entre quién? Entre el sujeto pasivo, que puede ser una persona natural o jurídica, y el Estado, que es el sujeto activo, que es el titular del derecho patrimonial. Pero su cumplimiento se asegura mediante garantía real o con privilegios especiales. ¿Cómo es una garantía real? Una hipoteca, ¿verdad? Una preferencia o un privilegio, ¿no? El, las hipotecas por impuestos se cancelan con anterioridad a otras a creencias de carácter patrimonial. Ese es un privilegio, ¿verdad? El, una garantía real es una hipoteca. O puedes irte a la Ley General de Aduanas y señala expresamente que la mercancía es prenda preferente por el pago de tributos aduaneros. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a estar agarrando la mercancía a aduanas hasta que tú traigas la boleta de pago, ¿no? Ese es la prenda preferente, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, porque ahorita se nos acaba el tiempo, un par de minutitos, y en 5 minutos les comparto el enlace para volvernos a conectar y seguir avanzando con la relación jurídico-tributaria y además absolver las dudas. Entonces, nos daremos un recesito y nos vemos en 5 minutos. Hasta luego.